Tomen asiento. Dios está aquí en medio nuestro para bendecirnos, para guiarnos. Dios tiene lo mejor para tu vida. ¿Lo crees? Dice la Biblia que en la medida que nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Toda iniciativa que usted hace para buscar a Dios, para honrar a Dios, Él realmente lo toma en cuenta. Muy, pero muy en cuenta. Y quiero que vayamos a la Biblia, que abramos nuestra Biblia, en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 9 en adelante. Yo le puedo asegurar que es una preciosa palabra, que lo va a bendecir a usted, que lo va a guiar a usted y que ciertamente usted será transformado por el poder de su palabra y también por el poder de su unción, de su presencia, del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí no es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El mensaje, la reflexión que quiero compartir con ustedes, se titula La verdadera luz que transforma al mundo entero. Aquí Juan usa una palabra muy preciosa que dice aquella luz verdadera. Ustedes saben que en la historia se buscó por todos los medios de recibir luz. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Inclusive naciones enteras del mundo entero han buscado por todos los medios de recibir luz. Pero, a decir verdad, todo fue como un intento de poder recibir luz. Podemos decir categóricamente que desde el momento que vino Jesucristo a esta tierra, vino la luz verdadera. Y es por eso que aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, esa luz verdadera. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. No es cualquier luz, sino que esa luz que transforma. Hay, como decía recientemente, muchos surgimientos y muchos intentos, de alguna manera, para impactar tal vez vidas, familias, pero lo único que perdona, lo único que salva, lo único que direcciona, se llama Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí entonces la palabra, precisamente Juan dice, o el apóstol Juan escribe, la luz verdadera. A decir verdad, la gente se entretiene muchísimo con distintas cosas, queriendo de alguna manera recibir algo de paz. Hay distintos medios, pero como se dice, ¿no? La gente gira, dice el italiano, ¿no? Pero no encuentra esa paz verdadera.
Únicamente en Jesús hay paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Es esa paz única que transforma, ¿no?, a lo profundo del corazón. Amados, qué interesante que es todo. Quiero compartir en primer lugar el punto 1, que la venida, la sombra de la duda. Hasta que Él vino, todo lo que se sabía de Dios era como suposiciones, de alguna manera. Porque el pueblo de Dios lo que hacía eran sacrificios, holocaustos. Y la Biblia dice que era la sombra de lo que iba a venir. Y se refiere de la sombra de lo que iba a venir de la venida de Cristo. Ya estamos muy cerquita, vamos a celebrar otra vez Navidad. Una cosa increíble. Es como que hace algunos días que lo hemos hecho y ahora otra vez lo vamos a hacer. Pero bueno, la Biblia también habla de que los días se van a aligerar. Se van a aligerar y se van a acortar, y es lo que está sucediendo. Y esto todo es indicación clara de que estamos en los últimos tiempos. Es por eso que debes buscar a Cristo, el único que trae salvación. Dice la Biblia que Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo. No hay otro medio. No pierdas el tiempo. No te entretengas con otro medio, porque no vas a recibir paz. No vas a tener solución. Jesús es el que perdona todos nuestros pecados. Jesús es el que pone paz en nuestro corazón. Jesús es el que nos libera de todos los demonios. Él es el que se encarga de nuestros enemigos. Por eso en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente en Él. Y es por eso que estamos viendo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, que esa luz es la luz verdadera, la luz que transforma. Aquí, según podemos ver en el original, cuando dice la palabra verdadera, tiene dos connotaciones. En primer lugar, que no es lo falso, que no es algo falso. Y en segundo lugar, que es lo verdadero. En primer lugar, es como que lo compara con lo falso. Es decir, esto no es falso. Esta luz que habla aquí, que es Jesús, no es falso, no es una luz falsa. Y por otra parte, es lo que impacta, es lo que transforma, es lo que cambia. Ustedes saben que la Biblia habla de que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a perdonar, ¿no?, y a salvar. Pero como decía recientemente, la venida de Jesús, o la venida de esta luz verdadera, vino a disipar la sombra de toda duda. Ustedes saben que en la antigüedad la gente buscaba desesperadamente tener convicción, pero había incertidumbre, había duda por todos los medios. Inclusive en el mismo pueblo de Israel había como que se esperaba algo, de hecho que esperaban a Jesús. Y es por eso que en Job capítulo 36, versículo 26, dice: Dios es grande, pero no lo conocemos. Nadie sabe cuántos años ha existido. Aquí habla Job, ¿no?, el libro de Job, perdón, ¿no? Y de alguna manera dice, pero no lo conocemos. Es como que lo tenían a un Dios lejano. Pero ahora usted, a través de Cristo, no tiene a un Dios remoto, lejano, sino a un Dios cerquita. Jesús quiere apropiarse de su corazón, de su vida. Dios quiere transformarlo de manera significativa. La Biblia dice que el que tiene a Cristo, tiene la vida. El que tiene a Cristo,
tiene la vida. Entonces, en primer lugar, decía que su venida disipó las sombras de la duda, pero también en segundo lugar, su venida, la venida de Jesús, la venida de esa luz verdadera, disipó las sombras de la desesperación. Jesús vino a un mundo que estaba sumido en desesperación. El gran pensador Séneca decía, es que la humanidad es consciente de su indefinición en las cosas fundamentales. Eso decía Séneca. Es decir, una indefinición, ¿no? Terrible. Entonces, como que la gente estaba sumida en esa incertidumbre. Pero, ¿qué pasa cuando Dios empieza a obrar del corazón? En primer lugar, la duda se disipa. Y empezamos a disfrutar de la paz y del amor. Y empezamos a tener convicción. Y empezamos a dar pasos certeros y nos damos cuenta ciertamente, ¿no?, que Dios nos ama y que Él va marcando nuestro entrar y también nuestro salir. Y esto es significativo, esto es precioso cuando entendemos, pero también cuando lo vivimos. Dice el versículo 10, en el mundo estaba, ¿quién? Jesús. Porque dice en Génesis que Dios dijo, hagamos, ¿a quién? Al hombre. Hagamos al hombre. ¿Y quiénes estaban ahí? Ahí estaba la Santa Trinidad. Efectivamente, estaba la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Entonces, cuando dice acá, en el principio estaba y el mundo por él fue hecho. Aquí habla de que Cristo estaba en el principio, pero en el momento dado, ese verbo se hizo carne. Y es por eso que dice, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Aleluya. Por eso, cuando la Biblia habla de la luz verdadera, tiene que ver con el Cristo encarnado, tiene que ver con la salvación para la humanidad, tiene que ver con el gozo para con nosotros. Es por eso que yo les digo con todo mi corazón que hay esperanza. Hay esperanza para ti. ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Cómo estás en este momento? ¿Desconcertado? ¿Estás con duda en tu ser, en tu vida, en tu corazón? ¿Cuál es la actitud o cuál es el estado de tu ser? Y yo te digo, en este momento hay esperanza. Cristo murió por ti. Cristo vino a esta tierra a darnos vida y vida en abundancia y acompañarnos de manera única y particular. Así que entonces decíamos, en primer lugar, la venida de Jesús disipó la sombra de la duda. En segundo lugar, la venida de Jesús disipó la sombra de la desesperación. No tenés que vivir más desesperado, tenés que correr hacia Jesús. Esto nos hace recordar ¿a quién? A Zaqueo. ¿Qué pasó con él? Subió a un árbol, estaba desesperado y empezó a correr, ¿no? Para poder ver a Jesús, se sube a un árbol y desde allá empezó a querer verlo a Jesús. Amados, más allá de las circunstancias, más allá del estado, más allá de las opresiones, más allá de los golpes bajos, más allá de las luchas que tengamos, debemos correr a Jesús, al Dios eterno, y de Él viene la ayuda y la salvación y la guía. ¡Aleluya! Es tremendo ver cómo la humanidad estaba desesperada antes de la venida de Jesús. Por eso naciones enteras se dedicaron a la idolatría. Pero lamentablemente hoy día vemos que la humanidad está desconcertada.
y que hay un remanente. ¿Y cuál es el remanente? Aleluya. Somos nosotros los que estamos buscando a Cristo, porque hemos entendido que la luz verdadera vino. Hemos entendido que hay esperanza. Hemos entendido que tenemos una eternidad. Y hemos entendido que únicamente en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. En tercer lugar, la venida de Jesús disipó las tinieblas de la muerte. El mundo antiguo le tenía pánico a la muerte. Continuamente se decía que después de la muerte hay un sufrimiento atroz. Todo el mundo temía la muerte porque decía, después de la muerte va a ser terrible. Amados, nosotros decimos que tenemos esperanza. ¿Qué dijo Jesucristo? Voy pues a preparar lugar, morada. Voy pues a preparar. ¿Y saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Dios está preparando un lugar tan precioso para cada uno de nosotros, que lo que Él está preparando nunca ningún ojo vio, nunca ni un oído oyó, y ni subió ese sentimiento a ningún ser, a ningún corazón. ¿Por qué decimos eso? Porque vino la luz verdadera. Porque Cristo vino a traernos esperanza y a librarnos de la muerte, o mejor dicho, del dolor de la muerte, del pánico de la muerte. ¿Saben lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una mente racional sin Cristo dice, ¿cómo es eso? El morir es ganancia. Bueno, cuando la persona está preparada, cuando la persona está alineada con Dios, cuando la persona entregó su corazón a Cristo, cuando soltó perdón, ¿no? Cuando realmente sabe que el día que va a partir, que Dios lo llame, va a ir a la eternidad. Gloria a su nombre. Ese descanso eterno que Dios tiene preparado para nosotros, qué tremendo. Hermanos, ciertamente Dios va marcando algo significativo para cada uno de nosotros. ¿Y qué debemos entender? Que esa luz nos lleva a ver la realidad. Por eso dice en el versículo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto me entusiasma a mí. Efectivamente, que siempre nos da esa luz. Pero justamente esa luz, que es Jesús, ¿qué es lo que nos lleva a ver? A mirar hacia adelante, a ver qué es lo que pasa en el mundo. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Cuando estamos en Cristo, cuando estamos afianzados en el Señor, cuando estamos plantados, cuando tenemos certidumbre en nuestro corazón, como comentaba recientemente. Prendemos la televisión y vemos cuál es la realidad. Vemos la corrupción que hay. Vemos que quieren sacar leyes que maten bebé, leyes de perversión. Una cosa descabellada, por cierto. Entonces cuando miramos, decimos, esta es la realidad del mundo. Por eso con la luz de Jesús vemos de manera nítida lo que está pasando en nuestro alrededor. Pero también esa luz nos lleva ¿a qué? A mirar hacia arriba, a mirar hacia Dios cada vez más y decir, Señor, yo me focalizo en ti, me concentro en ti. Dijo el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice también la Biblia que estamos sentados
con Cristo en los lugares celestiales. Significa que ciertamente estamos ahí, ¿no?, concentrados en Él. Entonces, teniendo la luz, esa luz admirable, teniéndolo a Jesús, usted puede ver la realidad con mucha nitidez, pero luego usted dice, no, yo voy a mirar a Dios, yo voy a buscar a Dios, yo me voy a congregar, yo voy a leer la Biblia, yo voy a soltar perdón. Pero también con esa luz verdadera miramos hacia adentro. Eso tiene que ver con una mirada introspectiva, ¿no? Una mirada introspectiva, como bien dijera David, examina mi corazón y hazme ver lo que hay dentro. Examina mi corazón. Cada uno debe examinar su corazón para saber, para entender qué está haciendo en su vida o qué está haciendo de su vida, qué dirección está tomando. Qué bueno es cuando miramos hacia adentro, pero también con esta luz verdadera podemos mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que hicimos hasta aquí? ¿Qué logramos en la vida hasta acá? Pero si estás en Cristo, vas a analizar y vas a decir, bueno, en esto erré, en esto estuve bien. Y vas a hacer un examen o un autoexamen. Y ya estamos llegando a fin de año. Y esto es bueno también, hacer un autoexamen cuando estamos terminando un año, ¿no? Un análisis profundo, decir, mira, en esto tengo que cambiar, en esto tengo que rever, en esto, bueno, tengo que afianzarme más, tengo que consolidarme más. Qué bueno es entonces hacer esa mirada. El diablo busca de llenar a la persona de culpa, ¿no? De decir, mirá lo que hiciste, mirá esto, mirá aquello, entonces llena de culpa. Hermanos, nosotros entendemos que ciertamente erramos en la vida, pero de que Jesús perdona nuestros pecados. Y que Jesús no únicamente perdona nuestros pecados, sino que también lleva nuestras culpas. La Biblia dice que somos libres y somos nueva criatura en el Señor, en Dios. Así que vale la pena, por cierto, entender, ¿no?, y dejarnos guiar. Ya hemos leído el versículo 11 que dice, a lo suyo vino, a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Fíjense que en primer lugar dice a lo suyo, no dice a los suyos. A lo suyo. ¿A qué vino Jesús? Al plan del Padre. A lo que el Padre le había marcado. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo suyo vino. ¿Para qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué pasa luego en la segunda parte del versículo 11? Dice, y los hombres, los suyos, no lo recibieron. Por eso lo llevaron a la cruz. Por eso lo maltrataron. Por eso lo escupieron en la cara. Por eso lo mataron como el peor de los malhechores. Pero la Biblia dice que era necesario que Él muriese porque la sangre de Jesús nos lava, nos limpia de todo pecado. Es tremendo ver todo esto, ¿no? Así que ciertamente nosotros teniendo ahora esta luz verdadera, vayamos a Jesús corriendo. Tengámoslo a Él en nuestro ser, en nuestro corazón. Entendamos que es la mayor decisión o la mejor decisión. La Biblia dice que cuando buscamos a Dios somos sabios. Pero por otra parte la Biblia dice que el que no busca a Dios y el no cree a Dios es necio. Yo quiero ser sabio. ¿Usted también, ¿verdad?
yo quiero ser sabio, por eso busco a Dios, por eso hago un alto en mi vida, por eso levanto un altar, por eso honro a mi Dios. Sí, Señor, jamás Dios a mí me defraudó. Siempre Dios me sorprendió, me bendijo. Estamos en un mundo de luchas, de pruebas, de guerra, de gente egoísta, gente que es muy personalista, pero Dios es el que transforma nuestro ambiente y nos cambia de manera genuina y absoluta. Gloria al Señor por esta palabra, y yo los animo a todos a buscar a Jesús, a tener a Jesús, a entender que jamás Dios nos va a defraudar. Dios los bendiga ampliamente, Dios los acompañe de manera absoluta. Amén. Todo estaba escrito acerca de mí. Me diseñaste, soy tu obra maestra. Y me amaste, tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte. En el silencio es donde tú hablarás. En el secreto examinas lo que siento. Mi deseo es conocerte mucho más.
Aquí está la presencia de Dios. Solo levanta tus manos al cielo.